antes de nada, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el volcán de Cumbre Vieja, tal como yo lo vi? Se trata de eso. El volcán de Cumbre Vieja, respuestas a preguntas frecuentes. No es una conferencia de larga duración lo que yo quiero hacer, sino sencillamente dar respuesta sucinta a cuestiones que supongo que son las que el público se puede plantear con más frecuencia. De todas maneras, está previsto que hagamos un pequeño coloquio después para poder aclarar algún concepto o alguna curiosidad que tengan los asistentes, claro. Lo primero de todo, estamos viviendo esto como si fuera una rareza, pero no lo es. El vulcanismo es un rasgo muy común en nuestro planeta. De hecho, la actividad volcánica, como parte del magmatismo, que no solamente comprende rocas volcánicas, sino otras rocas también, granitos y otras, es uno de los fenómenos que han conformado el planeta entero a lo largo de sus 4.600 millones de años de historia. Más importante al principio, un poco menos importante ahora, pero sigue siendo enormemente importante desde un punto de vista cuantitativo. De manera que, como no podía ser de otra manera, en este momento el volcán de La Palma no está solo. En este mapa que tenemos aquí, lo que tenemos es, en este momento, los volcanes que hay ahora mismo activos. Como se ve, hay volcanes en el norte lo podemos ver aquí, en el arco de las Aleutianas, que es este. Estos que están en naranja son que tienen pequeña actividad, pero el arco de las Aleutianas tiene otros volcanes activos como este. Están en Japón, están en el sureste asiático, a lo largo de zonas de arco de islas, en Indonesia especialmente. Están en toda la región andina, de norte a sur, en Centroamérica, y están aquí en África, en estos dos sitios, el Oldoño Lengai y aquí el Ertaale en Etiopía. Y siempre en unas zonas muy particulares, en unas zonas tectónicas muy particulares. Y aquí los dos italianos que no paran tampoco nunca, el Stromboli y el Etna. Esto, junto con el Kilauea, que está ahí, son los volcanes más activos del planeta. Esos no paran prácticamente jamás. La cuestión es que de todos estos volcanes hay en tres situaciones distintas. Lo hay en situaciones de expansión, bueno, porque se nos olvidan otros que no se ven, que no están en la superficie, pero el 75% de los volcanes del mundo están bajo el agua. En toda la dorsal atlántica, todo esto que se ve aquí, incluida Islandia, todo eso es un área volcánica de norte a sur y no para de producir basalto, basalto, basalto. Y lo mismo pasa con la dorsal pacífica, que está aquí, y con otras estructuras más. Así que uno de los mecanismos es la expansión. Esto se ve muy bien aquí en el Ertaale porque se está separando África de Arabia, de la península arábiga, y aquí también ahí está la zona del Rift del este de África, que también es una zona donde todavía no se inició la separación de África en dos bloques, pero se hará. Más pronto o más tarde se hará. Entonces, hay unas excepciones a esa regla, que son las llamadas islas oceánicas, porque aquí, por ejemplo, en Hawái, no hay ni dorsales oceánicas, ni zonas de subducción, ni zonas de distensión, ni nada de eso. Y lo mismo pasa aproximadamente aquí en Canarias. Es decir, son zonas que no están ligadas a ninguno de los fenómenos de tectónica de placas habituales. Y por tanto, pues, hay que buscarle otro mecanismo. Y el mecanismo más probable es lo que se llama hotspot o punto caliente,
que supongo que casi todo el mundo ha oído a lo largo de la historia de La Palma, de esos 2 meses y pico que llevamos de erupción, que la Canarias representa un punto caliente. Es verdad. Tiene que ser alguna anomalía del manto profundo la que genera calor suficiente para que se produzca vulcanismo ahí, porque no es la causa habitual. La causa habitual del vulcanismo o bien es una zona de subducción o de colisión continental, como es el área mediterránea, la colisión del África contra Europa, o de distensión, de expansión oceánica o de separación de continentes, que es el fenómeno que llamamos rifting. Entonces, aquí hay otro fenómeno que es raro, pero los volcanes son una cosa muy habitual, como estamos viendo. No son raros y tampoco lo son ni siquiera en Huelva. Las rocas volcánicas están aquí también. Lo que no hay en nuestra provincia es actividad volcánica actual, pero sí hay rocas volcánicas que son abundantes en algunas áreas y además nos dan indicación de qué pasó en esas áreas. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es el castillo de Cumbres Mayores. Esta roca que hay aquí abajo, esta especie de esferas aquí que hay, lo que llaman pillow lavas o lavas almohadilladas, y son exactamente iguales que las que aparecen en los fondos oceánicos. Esta es una foto de un fondo oceánico actual, con lavas almohadilladas que son exactamente iguales que estas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que este vulcanismo de Cumbres Mayores es vulcanismo submarino. Y no solamente nos indica que esto fue una región volcánica en su día, sino también que es una región volcánica submarina, en este caso. Y ahora, el conocimiento de estas rocas, incluso cuando ya son rocas fósiles, también nos interesa, no deja de interesarnos, también aquí en Huelva, incluso por razones económicas. Esta otra afloramiento también es de Huelva, son disyunciones columnares en una roca, en una lava, exactamente iguales que las que hay en los basaltos actuales, aunque esto no sea un basalto, pero las disyunciones columnares, este rasgo de la separación en columnas por enfriamiento, esto es de hace unos 349 millones de años y está en el río Diel, cerca del río Tinto. Y los depósitos de sulfuro masivos del río Tinto son vulcanogénicos, así que estudiar el vulcanismo también interesa en este caso por razones económicas, a pesar de que son unas rocas tremendamente desagradables. Pero todo esto ya nos desvía de la cuestión. ¿Qué es lo que pasa en la isla de La Palma? Aquí, ¿qué es lo que pasa? En realidad, ¿qué es? Pues es una erupción volcánica de tipo estromboliano, en una isla de mucha altura, pero de una superficie emergida reducida. La superficie que no está emergida, la superficie de debajo, no es tan pequeña, pero la superficie emergida es muy pequeña. Aquí tenemos la isla de La Palma, esta es la foto de satélite, y lo que hemos hecho aquí es meter la isla de La Palma a la misma escala dentro de la provincia de Huelva. Así que la isla de La Palma es, como vemos, mucho más pequeña que nuestra provincia, mucho más. Lo que tiene es una altura enorme, porque la cima de la isla de La Palma son 2.400 metros y la cima más alta de nuestra provincia son 800 metros aproximadamente. Así que es una isla volcánica entera y lo que está pasando, esas explosiones que hemos visto al principio, todo esto, nosotros lo describimos como efusión de coladas de lava, que la hemos visto, y proyección explosiva de fragmentos piroclásticos. Los fragmentos piroclásticos tienen diversa granulometría, claro está, ahora lo veremos. Son bloques y bombas, la PILI, que es el nombre que le damos a los fragmentos que están entre 2 milímetros y 64 milímetros, y ceniza más fino que eso. Además, emite también gases en cantidad variable. Nada raro, lo normal. Los magmas, en definitiva, todos ellos son mezclas heterogéneas en las que coexisten las 3 fases posibles. Hay fases sólidas, hay un líquido magmático y hay pues, una fase gaseosa, que tiene la importancia que veremos para el desarrollo de la erupción. Este proceso, el proceso de la efusión y de la proyección explosiva de fragmentos, lo que genera es, primero lado, un cono de escoria, que tiene en estos momentos unos 350 metros de altura y que evoluciona para menos y para más de 2 maneras. Para más porque se van acrecionando sucesivamente depósitos piroclásticos por encima y para menos porque periódicamente, como es una estructura inestable, pues se colapsa por partes, por unas partes más, otras menos. Y luego tiene depósitos de lava.
que son los que ocasionalmente se deslizan poquito a poco y alcanzan el mar. Esto que vemos aquí es la anatomía de lo que está pasando en una foto que resume un poco todo. Por un lado tenemos que se emiten coladas de lava, que está en este recorrido, pero también todo esto es la colada de lava que está activa en el momento que nosotros hicimos la foto. Pero todo esto más negro, que no tiene vegetación, es una colada de lava. Seguramente esta parte más verde es otra colada de lava, pero como es más antigua, ha sido colonizada por vegetación inmediatamente. Que eso es lo que pasa, que se coloniza por vegetación, porque este es un material inestable, tanto desde el punto de vista químico como físico, y rápidamente se coloniza por vegetación y se transforma en otra cosa. Pero seguramente la única diferencia que hay entre esta colada de aquí y esta otra de esta zona que está llena de vegetación es la edad. No tiene otra diferencia. Muy bien, la colada de lava es más fluida por la parte de arriba y se va frenando conforme se enfría. Porque una de las características que tiene no solo el magma de La Palma, sino todos los magmas, es que tienen aproximadamente la tercera parte de capacidad calorífica que el agua. En otros términos, se enfrían mucho más deprisa. Simplemente con un rato al aire te pasan rápidamente de 1100 grados, 1200 grados a 800, 900 y en conjunto pierden calor, o sea, pierden el poco calor que tienen bastante deprisa. Por eso, cuando disminuye la temperatura, disminuye también la capacidad de moverse, se hace mucho más viscosa y esa alta viscosidad pues hace que se frenen. Por eso estamos acostumbrados a ver que, bueno, la colada está a 100 metros del mar y la mañana siguiente pues ya debería estar, pues no está, porque cada vez es más viscosa. Y lo que hace es otra cosa, es acumularse una sobre otra y otra sobre otra, o bien, si se abre una oquedad por debajo, pues circular por debajo de la superficie formando lo que se llaman tubos de lava. Esos tubos de lava se forman espontáneamente por la misma razón que hemos dicho, porque como la lava se enfría deprisa, lógicamente se enfría más deprisa la que está en contacto con el aire. Y la de debajo, que no está en contacto con el aire, se enfría menos y va más fluida. Y entonces a veces despega la de arriba, de la de abajo, y sigue fluyendo por debajo. Luego, la otra parte del asunto es las emisiones piroclásticas. Esto el volcán no distingue mucho. El volcán echa productos piroclásticos surtidos de los tres tamaños: bomba y bloque, la pili y ceniza. Aquí tenemos en la muestra de mano, en la palma de una mano de uno de nosotros, cómo son las cenizas volcánicas. Las cenizas también son un vidrio silicatado. Lo que pasa es que son un vidrio muy poroso. Pero el riesgo que tienen, por ejemplo, para la aviación, para las turbinas de un avión y todo esto, el riesgo que tienen, si hay muchas y están muy concentradas en la atmósfera, es que pueden fastidiar las turbinas de los aviones. Pero esto en realidad es un material silicatado también, como el otro. Y lo hay de los tres tamaños. Aquí lo que vemos es cómo esa columna de ceniza pues va automáticamente precipitando los productos más gruesos y se lleva más lejos los más finos. Esto lo que hace es aventar los fragmentos. Los más gruesos ruedan por aquí, por la falda del volcán, ruedan por aquí. Los más finos pues avanzan un poco más y son inmediatamente vueltos al suelo por gravedad. Y los más finos de todos pues pueden ser arrastrados por el viento a distancias mayores. Podemos decir lo siguiente: en realidad la columna afecta, o sea, la erupción afecta al oeste de la isla de La Palma, pero Santa Cruz de La Palma, que está al este, pues también tiene periódicamente precipitación de ceniza fina. Cuando uno se baja del ferry, pues ahí lo que se encuentra en el puerto es una cierta cantidad de ceniza fina que la gente se esfuerza por limpiar, pero hay ceniza fina en todas partes. Una cosa que preocupa mucho y que todos los días nos dan la vara con ella. El volcán ha cambiado, es decir, ¿qué cambios hay en la actividad volcánica y qué significa? Esto conviene decirlo claro. Hay cambios menores, pero son los cambios menores en cualquier erupción volcánica, es decir, por ejemplo, cambios en la actividad efusiva y sobre todo explosiva. Y esto último viene marcado por la variación en la altura de la columna de ceniza. Esto es una foto del volcán en un momento dado, y esta es la foto del mismo volcán, perdón.
Unas horas más tarde, la variación es la siguiente, la variación es muy aparatosa, es decir, parece que hay una cantidad de piroclastos menor, de piroclastos gruesos, de esos que conforme están prácticamente caen. Estos, como son bastante grandes, vuelven a caer casi muchos de ellos encima de la propia boca y contribuyen a un fenómeno que veremos después. Pero en unas horas, pues puede pasarse a esto otro, a una erupción de ceniza fina que oscurece el cielo bastante y que lo puede dejar a entoldar bastante. No llega a ser como en las erupciones plinianas fuertes que se hace la noche en pleno día. No llega a esto, pero sí oscurece bastante y disminuye mucho la visibilidad. Esto ha cambiado, pero no tiene mucha importancia. Sencillamente es pues, cualquier problema menor de lo que nosotros, y los ingleses llaman volcanic plumbing, que es fontanería volcánica directamente. Cualquier atasco de un canal, pues sale por otro sitio, tiene una dificultad, la propia expansión de gas se hace un poquito de fuerza y sale más ceniza. Y la otra variable que puede pasar también es el colapso de las zonas más inestables del edificio. A veces en el cono, nosotros vimos, en los 2 días que estuvimos, vimos abrirse varias grietas. Y unas horas más tarde de que nos fuéramos, se colapsó la parte por la que nosotros habíamos visto abrirse la grieta. La misma parte, pues eso no es ningún misterio, es que si hay una zona inestable, un cono de escorias que está hecho sobre todo de material suelto, no es un material consolidado ni muy resistente, y se abren fracturas y pues es fácil que se derrumbe una parte si tienes presión por debajo del propio magma. Así que, a mi juicio, la mayor parte de ellos no son cambios significativos, ni en la energía del proceso ni en su tipología. Por tanto, bueno, son muy espectaculares, pero no merecen una interpretación más detallada. Cada uno tiene una explicación, claro, y seguramente la tiene y no la conocemos, porque en detalle no conocemos la fontanería volcánica, como he dicho. Y como no conocemos la fontanería volcánica, no podemos ir más allá de lo que vamos. La anatomía tenemos que conocerla, pero eso es una cosa que se conoce generalmente muy bien cuando ya terminó la erupción y se hace un estudio detallado con la roca fría. Ahora, en relación con otros tipos de erupción, esta es otra pregunta clave. ¿Cómo es de peligrosa la erupción? Según nuestras clasificaciones, es una erupción, contra lo que pueda parecerse y lo que pueda asustar las imágenes que hemos visto, es una erupción de la que llamamos de baja explosividad. Nosotros tenemos varias maneras de estudiar eso. Esta clasificación es de 1973 de Volca y tiene, por un lado, relaciona el índice de fragmentación, es decir, qué parte del material emitido es fragmentado, y abajo el índice de dispersión. En tanto que la gráfica de la derecha lo que tiene es ordenada la explosividad y la altura de la columna eruptiva. Es más intuitiva y más fácil la de la derecha que la otra, porque la de la izquierda necesitaríamos conocer unos parámetros que no tenemos bien delimitados. Es decir, hay gente trabajando a diario, hay gente trabajando día y noche en esto, pero poner en limpio eso no es tarea sencilla y hasta ahora que yo sepa no hay ninguna publicación por quienes tienen que hacerla, que es los que estaban allí. Cuyo trabajo, desde luego, alguien que ha estado 2 días viendo la erupción, por mucho que tenga algún conocimiento vulcanológico, no va a poner en cuestión y yo no lo voy a hacer. Eso tiene su ritmo y es más difícil. Sin embargo, la gráfica de la derecha sí es fácil de interpretar porque tiene 2 parámetros. Uno, la explosividad y otro, la altura de la columna de ceniza. Como vemos, la altura de la columna de ceniza aquí es siempre menor de 5 kilómetros. Por tanto, los parámetros son de una erupción estromboliana. Y en cuanto a la explosividad, pues la explosividad, esto aquí que tenemos compañeros de academia que son médicos, van a entender esta gráfica porque es un conjunto de síntomas. Esto sí hay que verlo como los síntomas de una enfermedad, exactamente. Los síntomas son todos esos que están en la columna de la izquierda. Descripción cualitativa, es decir, es efusiva, es explosiva, como es, está en medio, etc. El tipo de erupción, la duración, es decir, entendiendo por horas que se pasa el volcán con una actividad concreta, el volumen de productos, tefras son los productos piroclásticos emitidos, el volumen de piroclastos, etc.
la altura de la columna, de unos 5 kilómetros, la inyección en la troposfera, la inyección en la estratosfera y luego algunos ejemplos que pueden servir de referencia para comparar. Entonces, en nuestro caso, pues nosotros decimos que la erupción es de explosividad entre 2 y 3, o incluso se ha publicado en la prensa que ha pasado de 2 a 3. Y en realidad lo que ha pasado de 2 a 3, si se mira o se fija despacio, es que el volumen de Tefra, que se tiene una idea o una estimación, va a estar más por el que hay debajo de la columna 3 que entre 10 a 7 y 10 a la 8 metros cúbicos. Fíjense que el volumen de Tefra, la escala es exponencial. Va, cada salto que da es multiplicando por 10, multiplicando por 10. Así que entre 10 a 7 y 10 a 6 y 10 a 7, y entre 10 a 7 y 10 a 8. Entonces, con el volumen emitido, pues ya se queda corto para ser 2 y pasaría, según ese criterio, a ser 3. Pero no olvidemos que hay que tener en cuenta todos los criterios. Y, por ejemplo, en la altura de la columna estamos más bien en el 2 que en el 3. Aquí raramente ha pasado la erupción de 3 kilómetros de altura, muy raramente. Y entonces eso no llega a explosividad 3. En fin, esto pasa porque cada volcán es de su padre y de su madre. Cada volcán es de una manera y es único, en cierta medida, y entonces se adaptan a nuestras clasificaciones más o menos. Generalmente no se adaptan del todo. Y entonces, pues la clasificación es estimativa, entre 2 y 3. Yo lo veo, personalmente, con lo que sé, más en el 2 que en el 3, pero en fin, sí, es verdad que hay algunos casos que parece más explosivo, y algunos de mis colegas de aquí de Huelva pues dice que sí que es frecuente que una estromboliana se pase al tipo siguiente, que se pase al vulcaniano, sencillamente por fenómenos locales, de los cuales veremos ahora algunos. Así que de explosividad baja, lamento desilusionar a los partidarios de catástrofes, pero de explosividad baja a moderada como máximo moderada, concediendo mucho. Esto implica un riesgo evidente, como se está viendo, para bienes económicos, públicos y privados, y también ha producido graves pérdidas materiales. Pero, si consideramos la lava, las velocidades de avance son reducidas. Yo creo que esta mañana, viendo la televisión, yo creo que se han confundido. Han dicho 60 kilómetros hora, pero 60 kilómetros hora sería que una colada se plantara directamente desde aquí hasta prácticamente Chucena en línea recta, en una hora. Esto sencillamente no está pasando. Yo creo que debe ser 60 metros por hora y se han confundido con la unidad. Creo. En fin, se puede conceder centenares de metros en una hora, pero eso no es peligroso para la gente, si no es que la gente va a buscarlo. Es peligroso para sus propiedades, porque lo invade y no hay manera de frenarlo, pero no es peligroso para otra cosa. Luego, las partículas de grano fino pues pueden ser transportadas a gran distancia, se depositan sobre los tejados. Es un riesgo para la integridad de los edificios, pero tampoco representan un riesgo mayor para nadie. Sí para la navegación aérea, por ejemplo, porque eso que hemos dicho que es un vidrio, es muy poroso, pero es un vidrio. Y el resultado al final sobre una pista de aterrizaje es como si está llena de arena. Entonces hay que cerrar el aeropuerto porque los aviones deslizan sobre la pista. Eso pasaría en las carreteras, pero debo decir que desde luego que las carreteras que nosotros hemos pasado estaban bastante bien limpias, lo cual implica el esfuerzo callado de mucha gente de la cual nadie habla. Pero esa es otra historia. Y tampoco representa más riesgo significativo. Los bloques los bloques son grandes, pero tienen trayectorias muy cortas. Hemos dicho que muchos de ellos se quedan casi en el edificio o pueden rodar un poquito hacia abajo y ya está, pero no mucho más allá. De manera que tampoco es mucho más. Y los gases. Hombre, los gases pueden ser tóxicos. Los gases pueden tener un efecto significativo y hay que hacer zonas de exclusión dependiendo de la velocidad. Y luego hay algunos gases que se producen que específicamente cuando la lava entra al agua, que son clorhídricos especialmente, y que pues nada, pues hay que hacer una zona de exclusión marítima también, pero tampoco es un riesgo especialmente grave. En conjunto, hay un muy bajo riesgo de daños personales. De hecho, ha habido hasta ahora solamente una víctima y no es, Ha habido solamente una víctima por razones que no son del caso exponer.
Así que esto en realidad es lo que se ve en el volcán de Cumbre Vieja y lo vamos a comparar con una explosividad alta para que nos hagamos una idea de lo que es una explosividad alta de verdad en un volcán real que ha sido el segundo más explosivo del siglo pasado. Esto es lo que hay. Fíjense que la altura del edificio, del cono de escoria, es 300 y pico metros. Bueno, la altura de aquí puede ser un poco más, porque en este caso el viento se está llevando la columna de ceniza en esta dirección, pero de todas maneras, ¿cuánto? 3 kilómetros, 4 kilómetros. El término de comparación para que se vea uno en condiciones, es este. Esa es la altura de la columna de ceniza del volcán Pinatubo, en Filipinas, que fue el segundo más explosivo. La columna son 40 kilómetros. Ahora revísense los parámetros que hemos dicho antes. Eso se mete 30 kilómetros en la estratosfera. No en la troposfera, en la estratosfera 40 kilómetros, y esto naturalmente es peligrosísimo. Aquí no se puede estar tranquilamente viendo nada. Y desde luego la erupción del Pinatubo produjo el desalojo de una base militar norteamericana completamente y de mucha parte de la población. Porque el riesgo era que hubiera desembocado no solamente en nubes de ceniza altas como esa, que ya empiezan a ser preocupantes, sino en flujos piroclásticos que finalmente no se produjeron, pero podía haber sido. Esto es un volcán peligroso para todo. ¿Esto que está pasando es raro? ¿Es en La Palma o en Canarias? Pues en absoluto, no solamente no es raro. De hecho, las erupciones registradas en tiempos históricos son muy numerosas, en la isla de Palma como en cualquier isla canaria en general. La realidad es que las Islas Canarias son exclusivamente edificios volcánicos, no tienen otra cosa. Cualquiera de ellas. Quizá creo que con la excepción de Fuerteventura, un poco que tiene una otra cosa más, pero el resto son edificios volcánicos desde arriba hasta abajo y debajo del agua. La isla de La Palma, por ejemplo, que tiene una altura máxima hoy de 2.400 metros, pues tiene por debajo el conjunto del edificio, si se contara desde la base del océano, serían algo así como 5.500, 5.600 metros desde abajo. Eso empezó a crecer como volcán submarino y luego ya se desarrolló. Así que es un edificio volcánico imponente. Y la mejor evidencia geológica, como siempre, para los que somos del oficio, es un mapa. Y nos serviría igual para cualquier isla del archipiélago. Y eso es, a la izquierda, la isla de La Palma vista desde satélite, y a la derecha el mapa de la isla de La Palma, donde casi todo lo que hay, menos un debris flow que hay en la zona deprimida por debajo de la caldera de Taburiente, todo lo demás son rocas volcánicas, todo. Esto de aquí son volcánicas de una edad, estos de aquí son volcánicas más antiguas todavía, estas verde más intenso, estas otras son volcánicas también, esto es el volcán de Vejenado, que es otra roca volcánica también, y estas son las rocas volcánicas más recientes. No hay nada más. Así que no solamente es que no es raro, es que la isla es eso, es un macizo volcánico entera, de arriba abajo, como todas. Ahora vamos con una historia de éxito. Era previsible y además era previsible y se ha podido prever, pues sí, señor. Se podía prever la erupción, se ha previsto. Y en ese sentido, lo que han hecho mis compañeros, no me quiero pluralizar porque yo no estoy en esa película, es un mérito ajeno. Pero los que han trabajado en eso lo han predicho con bastante exactitud para un fenómeno lento, como son la mayor parte de los fenómenos geológicos. Lo han predicho con 2 días de error, que es un éxito muy notable. Y se podía predecir. ¿Por qué? Pues porque hay síntomas, igualmente, de que hay una erupción inminente. Hay 3 tipos de síntomas. Hay las alteraciones topográficas, hay la sismicidad y hay las alteraciones en la presencia y en la composición de emisiones de gases. De hecho, la erupción de Cumbre Vieja, como he dicho, se ha previsto con un margen de error muy pequeño, simplemente haciendo atención, monitorizando el área, cuando ha empezado a verse el peligro, monitorizando el área y viendo cómo evolucionan los 3 factores, es decir, cómo evoluciona la sismicidad, cómo evoluciona la topografía y cómo evolucionan los gases.
Y aquí, en este esquema, vemos qué es lo que probablemente ha pasado. Estos puntos son focos de terremotos. Los terremotos representan siempre el rebote elástico de una fractura, es decir, hace falta un material frágil que se desplace y ese rebote elástico es lo que se transmite como una onda sísmica. Entonces, al principio, bueno, hay pequeñas... esto que está aquí en marrón es lo que estaría en marrón en la parte de arriba, en todos los monos que vamos a ver, porque vamos a ver cómo evoluciona sucesivamente. Esta es la fase que podríamos decir primera, las primeras señales raras. Hay un enjambre sísmico que está, pues eso, en los 12 kilómetros, en los 15 kilómetros, está en esta zona. Y esta zona que pone aquí, mojo, no es que hay un mojo de una seta, sino que es una abreviatura familiar, porque esta es la superficie que nosotros decimos de separación de la corteza y del manto, que es la superficie, con perdón, de Mohorovičić. Bueno, pues el mojo, para abreviar. Entonces, hay una acumulación de magma que tiene un empuje que está en el límite del manto, que es donde se genera. El manto no se genera aquí, el manto se genera más abajo. O sea, el magma se genera más abajo y se acumula aquí. Y cuando se acumula aquí, esto empuja, empieza a producir terremotos en la parte más frágil de esas rocas que hay a esa profundidad, en el límite entre la corteza y el manto. Entonces, lo que tenemos es una serie de enjambres de terremotos entre 10 y 20 kilómetros, 15 kilómetros, 12 kilómetros, que son terremotos, son profundidades muy habituales en los terremotos que estamos viendo reportados. ¿Qué pasa después? Pues si hay fracturas, que las hay, entonces parte del empuje de esta roca se transmite hacia la fractura de arriba, lo cual produce que se vaya habiendo otra fractura. Y ese empuje también implica que hay un poquito más de dislocación del terreno, de dilatación del terreno. Y aquí, en paralelo, ¿qué está pasando? Que esta zona se empieza a calentar. Y como se empieza a calentar, pues en los acuíferos hay un aumento de temperatura. Es decir, se puede encontrar uno que un paisano que tiene una fuente allí, pues se encuentra que la temperatura es más alta. Puede que en principio sea inapreciable, pero si hay gente monitorizando el fenómeno, lo primero que va a hacer es verificar la temperatura que hay ahí, claro. Cuando eso avanza, aquí ya tenemos el siguiente paso. Ya el magma ha empezado a ascender a través de la fractura y todo ese empuje se transmite ya a terremotos más superficiales. Aquí ya empieza a haber lo que todos los especialistas dicen que representa ya un riesgo eruptivo. Cuando empieza uno a tener terremotos a menos de 5 kilómetros. Eso pasa en todas partes. Los especialistas que han venido a La Palma, los de Islandia, los de otras áreas volcánicas habituales, dicen, no, nosotros que se abra una boca, pues que empiece una erupción, pues es con terremotos de menos de 5 kilómetros. Antes de eso no. Antes de eso lo otro, que puede haber un magma acumulándose, pero puede que ese magma se acumule y no salga. Eso pasa muchas veces. Y aquí ya, claro, aquí ya en la corteza hay una anomalía térmica, aparte de una anomalía topográfica que va cada vez más grande. Y aquí ya aumenta la temperatura, pero además puede haber un poquito de contaminación de los acuíferos con gases magmáticos. La siguiente fase, pues ya no solamente está el magma acumulándose en zonas superiores, no solamente tiene este reservorio profundo de aquí, del mojo, del límite de la corteza y el manto, sino que hay un magma acumulado más arriba, ya en una zona más superficial. Por supuesto, hay ya un montón de terremotos, un enjambre sísmico a menos de 5 kilómetros y además la dilatación del terreno ya es de las apreciables. Y además hay, fíjense, una emisión difusa de gases en la superficie. El siguiente paso ya es el inicio de la erupción, que va acompañado de formación de concentración de gases en fumarolas y aparte de una elevación del terreno mayor y, por supuesto, de elevación mucho más grande de la temperatura del agua. Y esto ya, el final, pues son las etapas tardías que ya todo el mundo conoce. Todo eso, en cuanto empiezan el cortejo sísmico abajo, el cortejo sísmico luego más arriba, la elevación topográfica,
la emisión de gases primero dispersas en la superficie y luego focalizadas, etcétera, eso es que la erupción va a empezar, y de hecho ya digo que se hizo con 2 días de error. Así que era previsible. Ahora, estamos viendo aquí una variación de que la vemos todos los días. Esto es explosivo, esto es efusivo y forma una lava. ¿Por qué los magmas son más o menos explosivos? La explosividad volcánica siempre es resultado de la desgasificación del magma. Los gases siempre los tiene el magma disueltos porque el magma está a una presión que es equivalente a la columna que tiene en lo alto, en principio de materiales sólidos cuando la erupción no ha empezado, y luego de la propia columna de magma que tiene encima. Eso quiere decir que cuando va ascendiendo pierde presión. Los gases están disueltos en el magma si la presión es elevada, pero como sucede aquí, si la presión disminuye, esto que parece que no tiene gases, se llena de gases. Y se echa en un vaso y tiene gases en cuanto se pierde la presión. No voy a hacer la segunda parte de la experiencia, que es agitar esto para que coja más presión, porque en realidad tampoco es ese el mecanismo habitual para que los gases adquieran comportamiento explosivo. La pérdida de presión es condición sine qua non para que los gases se desmezclen del magma y el magma sea una cosa con burbujas, pero no es suficiente para que haya una explosión magmática. Hace falta algo más, porque hace falta que la explosión, o sea, que la expansión de los gases sea retardada. Esta muestra que tenemos aquí es de la lava del volcán de La Palma, gran cortesía de nuestro colega Jesús de la Rosa, que es el que sí podía estar dentro. Nosotros no pudimos coger muestras de lava, de ceniza sí, pero no pudimos coger muestras de lava. Pues aquí tenemos que esta roca no es masiva, esta roca tiene un montón de agujeros que son burbujas de gas. Es decir, este es el más que hemos visto, esta es la gaseosa solidificada. Solidificada por enfriamiento y tiene unas burbujas de gas. Y este magma no es explosivo, este es el frente de la colada. ¿Por qué no es explosivo? Pues porque los gases que contiene se han liberado sin problema. Los gases tenían que estar a más temperatura, o sea, estaban a más temperatura y tenían que expandirse, muy bien, el magma era poco viscoso, se expandía y no han acumulado energía dentro. Por el contrario, vamos a ver qué pasa en las muestras de ceniza. Estas muestras de ceniza también tienen, si se miran especialmente con la lupa, un montón de cavidades de gas, más incluso, pero son cavidades mucho más pequeñas, indicando no solamente que el magma ahí tenía localmente más gas, eso es posible, tampoco mucho más, pero es posible que tuviera más. Lo importante es que ese gas, por la circunstancia que sea, no podía expandirse libremente. Y entonces ha ido acumulando presión interna y le ha pasado algo parecido a lo que podría pasar a mí si yo agito la botella, que eso acumula presión interna y cuando yo suelto sale con más fuerza que antes. Entonces eso va acumulando presión interna. ¿Por qué? Porque no se puede expandir. ¿Y por qué no se puede expandir? Pues normalmente ese es un efecto que lo produce la viscosidad del magma, que es el mecanismo más habitual. Entonces ahora lo vemos con un esquema. En el caso de la izquierda, pues hay una profundidad, a ver si lo vemos por aquí, una profundidad que es la parte inferior, la parte de las flechas, que es donde el magma no tiene burbujas. ¿Por qué? Porque tiene una columna encima de materiales que representa una presión importante. Cuando el magma va ascendiendo, llega a un nivel en donde el magma pierde los volátiles. Pero en la columna de la izquierda, pues la mayor parte de la expansión de los gases es libre. Hay una parte de la expansión que, sobre todo más hacia arriba, ya no es libre y entonces produce una pequeña actividad explosiva, una fuente de lava, unos metros. Pero, por ejemplo, en el caso C, que es el que se ve ya más extremo, para comparar el del medio, es un caso intermedio, ya está, no lo saltamos, si llegamos a que hay una expansión de gases que no pueden expandirse,
Pues entonces esa energía se está acumulando hasta que a fuerza de acumularse gases que no se expanden, eso venza la resistencia de la presión que tiene arriba, venza la resistencia de la columna y salte todo por el aire. En los casos de mayor explosividad, eso tiene un efecto multiplicador, porque claro, si toda esa parte que salta por el aire también se va del edificio, significa que la parte que está debajo empujando también pierde presión de golpe y le vuelve a pasar lo mismo que lo de arriba y se acelera el proceso. Y luego hay otro fenómeno que posiblemente se esté dando en La Palma también, que es el de la columna D, que es un mecanismo adicional que puede implicar por qué en La Palma de pronto la actividad varía de más efusiva a más explosiva. Porque en algunas de las bocas, pues hay parte de los fragmentos que vuelven a caer donde estaban. Recuerdan que lo decíamos al principio. Cuando eso vuelve a caer donde estaba, entonces va haciendo un tapón, que está marcado, tapón de roca. Ese tapón de roca viene a ser las rocas que han ido cayendo otra vez. Y eso implica una sobrepresión adicional que es vencida cuando ya la acumulación de gases de debajo ya tiene más fuerza que el propio tapón. Y entonces eso implica un aumento local de la explosividad. Así que, resumiendo, la explosividad es producto de expansión de gases, pero de una expansión de gases que se encuentra un obstáculo. Si los gases al expandirse no se encuentran obstáculos ninguno, entonces pues tenemos una lava con gases, ya está. Ahora bien, ¿eso está condicionado de alguna forma por la composición del magma? ¿Es igual un magma de una composición que de otro? No, no es igual. Los magmas terrestres han sido siempre silicatados. Esto es lo primero que hay que saber. Así que son mezclas de silicatos de distintos, con más sílice, con menos sílice, pero siempre. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que se generan por debajo de la discontinuidad de Morovicic en el manto, algunos en la corteza, pero no es el caso en la isla de La Palma ni en las regiones oceánicas, siempre es en el manto, y entonces el manto está constituido por silicatos. Y entonces, pues las variaciones composicionales de un magma a otro tienen que ver con variaciones en el contenido en sílice. Por eso las clasificaciones de magma se hacen casi siempre en términos químicos, poniendo la cantidad de sílice en ordenadas. Y luego ya cualquier otra cosa en abscisas. De momento no tenemos mucha información cuantitativa sobre cómo es la composición de los magmas en Cumbre Vieja, pero la poca que tenemos sugiere que son o bien basanitas o rocas basálticas alcalinas. Lo cual significa que cuando se precipita roca de un magma así, pues cuando precipitan cristales, pues precipitan los cristales que se han dicho siempre. Este que tiene la forma como de la izquierda, como un anillo bencénico, eso es olivino. Y los otros que tienen las líneas de foliación más marcadas son piroxenos. Silicatos, en un caso silicato magnésico, en otro silicato de magnesio, hierro y calcio. Y en la matriz, mucho más tarde, se forman unas agujillas finas, blancas, que se ven ahí, que son plagioclasas, en este caso plagioclasa cálcica, es decir, un silicato de calcio y sodio. Eso es todo lo que hay. Estas partes más blancas que hay aquí, irregulares, son también burbujas, porque todas las lavas, casi todas ellas, tienen burbujas en las que hemos visto. Ahora, ¿qué rango composicional es ese? Bajo contenido en sílice. Y eso se relaciona generalmente con baja explosividad. ¿Por qué con baja explosividad? Pues vamos a fijarnos dónde están las rocas de La Palma. Las rocas de La Palma, por ejemplo, en Vejenado, en toda la isla, no están representadas las actuales, me parece a mí, pero en todas ellas da lo mismo. Están el basalto, que está aquí, la basalita están ahí, por esa zona, contenido en sílice muy bajo. Ahora, ¿qué pasa con los contenidos en sílice muy bajos? Pues con los contenidos en sílice muy bajos, véase lo que se representa eso en términos de viscosidad. Aquí tenemos la viscosidad. Y aquí tenemos los basaltos y tenemos rocas con más sílice. Los basaltos, hombre, por debajo de ellos hay una roca menos viscosa, pero esa es la comatita, esa nos olvidamos, una roca muy rara que además hace mucho tiempo que el planeta no produce. Hay regiones antiguas con muchas comatitas, pero no es esta. El basalto de las corrientes, de las rocas corrientes, es la de más baja viscosidad. Así que uno no puede esperarse erupciones altamente explosivas.
Luego ya, en algunos sitios de la isla de La Palma, por lo que nosotros llamamos diferenciación de magma, porque de un magma produce otros de otra composición distinta, pues al final acaban produciendo esas rocas, como las fonolitas que están aquí, que son mucho más silíceas, mucho más, perdón. Y esas sí que pueden representar actividad explosiva. Pero las rocas que hay en ese momento, cero en absoluto. Bueno, y ahora ya la pregunta del millón, si pudimos predecir el inicio de la erupción, ¿se puede predecir el final? Pues yo voy a hacer una respuesta de un físico de alta energía que le preguntaron no sé qué tema y dijo, esta es una pregunta interesante, cambiamos de tema. Bueno, sí hay indicios del declive de una erupción, los hay. Igual que hay indicios de que la erupción va a empezar, también hay algunos indicios que la erupción puede estar yendo de capa caída, pero son dos, básicamente. Uno es el descenso significativo de la emisión de gases. No me vale que un día haya una emisión de gases un poquito menor. Estas emisiones, nos empezaríamos a decir algo de esto cuando las emisiones estuvieran en 500 toneladas diarias de SO2, cosas de ese estilo, y desde luego ahora mismo está por las decenas de miles. Por ahí no tenemos ninguna. Y descenso del trémor volcánico. El trémor es un tipo de vulcanismo también, pero es un tipo de vulcanismo típicamente asociado a la erupción porque representa nada más que pequeños reajustes de roca con compartimento frágil debido a la erupción misma. Entonces, mientras tenemos la erupción, pues hay un montón de pequeñas erupciones que son muy pequeñas en intensidad, pero que están asociadas al propio fenómeno eruptivo. Si el trémor volcánico desciende, pues entonces podríamos tener alguna indicación de que eso va a parar, pero aunque se observe un cierto descenso de la emisión de gases, no hay nada que diga que ese declive sea inminente. Es decir, ¿qué nos queda? Pues nos queda con la comparación con erupciones recientes. Las erupciones recientes en la región de La Palma, hay algunas que han durado 20 días, otras que han durado meses, y tampoco tenemos una evidencia histórica de erupciones que hayan durado muchísimo más. Nada comparable a lo de Timanfaya en Lanzarote en 1730, que duró 6 años. No hay nada parecido a eso. Así que yo no creo, personalmente, que haya evidencia ninguna para decir que esto va a ser de mucho más larga duración que la que tiene. Pero lo que no puedo es decirlo. Por tanto, es una pregunta interesante, cambiemos de tema, yo me quedo ahí. Y luego, la última. Cuando finalice la erupción, ¿qué enseñanzas podemos extraer para el futuro? Hay una cosa que no podemos hacer, que está clara, que es controlar las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas, ni los terremotos, ni los tsunamis, ni nada de esto es controlable en ningún sitio, ni en La Palma, ni en ninguna parte. Hay otra cosa que no podemos permitirnos hacer, que es ignorar el riesgo, que va a seguir siéndolo. Ahora veremos las erupciones históricas y veremos que va a seguir siéndolo. Porque las erupciones tienen una periodicidad en el sur de La Palma que es la que es. Y ahora, lo que sí podemos hacer, primero convivir con el entorno volcánico y educar a la población, para minimizar tanto riesgos personales como daños materiales. Pero sobre todo, conocer mejor nuestro entorno volcánico. No nos vale el conocimiento general del vulcanismo, sino el entorno de cada erupción, de cada volcán particular o de cada región volcánica particular. Porque, como hemos dicho antes, cada volcán es tiene su propia idiosincrasia cuando se mira en detalle, y cada región volcánica también. Entonces, aprender de lo sucedido. De hecho, ya sabemos que los protocolos en la isla de La Palma van a variar. Vamos, de hecho, no sé yo si había protocolos formales en la isla de La Palma vigentes, no lo sé, pero en cualquier caso los protocolos van a ser otra cosa a partir de ahora, sin duda ninguna. Y una cosa que ayudaría mucho es un mapa de riesgos para planificar las actividades humanas. Eso es fundamental en entornos volcánicos en general y en La Palma en particular. Y tenemos un mapa volcánico, o sea, un mapa de la isla, en la cual lo que se ve es bastante importante. Aquí a la izquierda, en la isla, están puestas las edades. En verde oscuro está el vulcanismo más viejo, del de Garafía, que fíjense que es de entre 1,77 y 1,2 millones de años. Luego está el volcán de Taburiente, que es el más grande,
que está entre 1,06 y 0,78 millones de años en la parte inferior y hasta 0,41 millón de años en la parte superior. Vejenado está entre 0,56 y 0,49, lo que quiere decir que toda esta parte de la isla, esta que voy a nombrar, toda esta, tiene un vulcanismo muchísimo más viejo que el resto. Y es una zona evidentemente más segura. El resto, pues si nos vemos las fechas que tienen las erupciones, pues tenemos una de 480 a.C., otra de 1.000.000 de 1040 años, de hace 1040 años, la de 1949, 1585, 1644, 1677, la del Teneguí abajo, que fue la del 71, en fin, prácticamente tenemos unos tiempos de retorno muy cortos, lo cual quiere decir que ahí hay que andarse con cuidado y conviene cartografiar bien la superficie de la lava, datar bien cada roca, cada fenómeno y planificar muy bien qué actividades hacemos y cuáles evitamos. Pero en realidad la base del mapa de riesgo ya está hecha. Por tanto, aquí lo que tenemos en la isla de La Palma son dos islas. Por alguna razón, aquí teníamos prácticamente esta forma que es redondita casi, la verde, que es redondita casi, que es un volcán de lo que llamamos en escudo. Parece ser que el volcán Taburiente llegó a tener 3.000 metros de altura. Y también nos damos nada más que echar un vistazo, si tenemos un poco de costumbre. En la foto de satélite vemos que es más vieja. ¿Por qué? Por la erosión. Si nos fijamos en la foto que hemos visto antes de la imagen de satélite sin cartografía, está llena de barrancos radiales así. Porque es una parte volcánica más vieja que está en desmantelamiento, está en erosión. La otra no. Entonces, todo eso es el ejemplo de lo que podemos hacer. La historia geológica es lo que nos dice que tenemos zonas menos arriesgadas y otras que tienen más riesgo y que tienen un riesgo actual y que, desde luego, dados los tiempos de retorno, más pronto o más tarde se repetirán, sin ninguna duda. Pasa lo mismo con los tsunamis aquí en Huelva, sin ir más lejos. Pues esto es todo lo que se puede decir. Yo lo que agradezco es, gracias a mis colegas Teodosio Donaire, Manuel Toscano y Jesús de la Rosa, su colaboración, porque damos su colaboración y su ayuda impagable, porque la mayor parte de lo que he dicho no es mío. Por tanto, los aciertos que tenga serán de los que han pasado la información y los errores, pues me los como yo, pero así son las cosas. Y aparte, nunca hubiera sido posible, entre otras cosas, porque ellos fueron los que me llevaron a la isla de La Palma, los que me prepararon para ir allí y para ver aquello. Muchas gracias por su atención.